Pues todo el mundo sabe que actualmente los datos son el nuevo petróleo. Tenemos la economía del dato. Y ahí Europa está en mucha desventaja, porque ¿quién tiene los datos en Estados Unidos? Pues los tienen empresitas así, que no sé si os suenan, como Google, Amazon, Facebook. Y en China todo pertenece al Estado, con lo cual los datos también pertenecen al Estado. Por eso hay tanta polémica con TikTok, por ejemplo. Sin embargo, en Europa los datos pertenecen al usuario o al que los genera. Entonces, Europa está en peores condiciones para conseguir sacar valor a esos datos. Por eso Europa ha ideado un concepto que son los espacios de datos, donde cada uno es dueño de sus datos, pero los pone a disposición para poder compartirlos con seguridad. Entonces se ponen reglas para que se compartan de forma segura y estándar. Por ejemplo, se dice cómo hay que identificarse, cómo hay que acreditarse o cómo se tienen que intercambiar los datos. Todos los espacios de datos se pueden aplicar a cualquier sector, incluyendo la movilidad, por ejemplo, y todo puede cambiar. Por ejemplo, hay un proyecto muy bonito de la Fundación 11 que, si tienen los datos de los ayuntamientos, pueden ofrecerle a sus usuarios, ya sea de discapacidad visual o discapacidad móvil, por ejemplo, por qué lugares es mejor ir. Si tú tienes que, por ejemplo, andar por Hondarribia y sabes que hay un sitio que tiene escaleras, pues a una persona con baja accesibilidad lo tendrá que enviar por otro lado. Eso el usuario no lo sabe. Sin embargo, imagínate lo que puede mejorar la vida de una persona si tiene esa información en su mano, ¿no? Ese es un ejemplo súper bonito y súper claro, ¿no? El transporte. Imaginemos que se compartiese en tiempo real las informaciones de los ayuntamientos, por ejemplo, cuando está una calle cortada por fiestas, por obras, cuando ha habido un accidente. Los accidentes últimamente se pueden saber en tiempo real con Google, etc. Pero, por ejemplo, las obras y las fiestas no lo sabe Google. Entonces, si pudiesen los ayuntamientos compartir esa información y darle esa información a los transportes, imagínate una empresa de transporte que lleva cemento, donde el cemento, si pasa mucho tiempo, se puede solidificar y no lo puedes utilizar. Entonces podrían hacer las rutas de otra manera sabiendo la información con antelación. Incluyamos en ese espacio de datos las información de temperatura, de lluvias, de posibles tormentas, incluyamos en esa información las posibles logística, los parking, la policía local, etc. Si conseguimos incluir cuanto más información tengamos, mejor va a ser esa información, más datos vamos a tener y mejor va a ser para el usuario. Además, el objetivo final, al final, para todo lo que son datos, lo queremos utilizar para inteligencia artificial. Si yo consigo tener algoritmos que sean capaces de, con esos datos, mejorar las rutas, por ejemplo, podríamos conseguir que el tráfico fuese mucho más eficiente, con lo cual todos ganaríamos. Seríamos capaces de poder hacer rutas más eficientes, aparcar de forma mejor, que todo el mundo lo querría hacer, utilizar el parking o el transporte de forma más eficiente, y creo que sería una buena solución para todo el mundo. Con lo cual la movilidad con los espacios de datos puede cambiar totalmente. ¿Son los datos, la inteligencia artificial, buenas para la humanidad? Yo siempre les pongo la misma pregunta. ¿Un cuchillo es bueno o malo? Un cuchillo, si lo utilizas para comer o para cortar, obviamente es bueno. Si un cuchillo lo utilizas para matar, obviamente es malo. Nada es bueno o malo per se. Todo depende del uso que se le dé, ¿no? Entonces, los datos, es verdad que todo el mundo le da mucho miedo a los datos, por eso Europa legisla. Por eso yo prefiero vivir en Europa que vivir en China o en Estados Unidos. Europa legisla y legisla bien para que los datos se utilicen de buena manera. Los datos y su aplicación final, que es la inteligencia artificial. Nosotros queremos tener muchos datos, queremos compartir datos para que puedan utilizarse en la inteligencia artificial. Lo que hay que hacer es regularlo. Por ejemplo, repito, Europa ha escrito últimamente el Data Act, Data Governance Act, AI Act, o sea, es la ley de la inteligencia artificial para regular toda esa información. ¿Queremos nosotros tener un transporte más eficiente? Claro. ¿Para eso tienen que seguir mi coche y saber cómo va? Sí, pero no tienen por qué saber qué es mi coche. Pueden ser simplemente un coche que va paseando por ahí, pero obviamente tienen que seguir cómo va mi coche circulando. Entonces es verdad que hay que tener un compromiso, es un compromiso difícil, si fuese fácil ya estaría hecho, pero es verdad que tenemos que hacer y legislar a la vez. Los europeos que trabajamos en innovación siempre decimos que vamos por detrás de Estados Unidos, porque Europa primero legisla, pero yo siempre repito,
¿Qué quieres, ir más rápido pero peligroso o prefieres legislar primero y luego hacer? Yo repito, yo soy muy europea y yo prefiero hacerlo así, pero es cierto que vamos un paso por detrás. Hay cosas que en Europa están prohibidas. Por ejemplo, los coches autónomos, que en Estados Unidos sí se permiten, en Europa todavía no se pueden utilizar al 100%. Tienen que tener todavía una persona dentro, aunque no esté conduciendo, por ejemplo. Eso es un paso atrás, nosotros vamos a evolucionar más lento. En Europa quieren estar totalmente seguros antes de que se pueda utilizar un coche, por ejemplo, totalmente autónomo, que esto tiene mucho que ver con la movilidad. Cuando lo hagamos se hará de forma segura y los europeos estarán seguros de que se puede hacer con total seguridad. Pues una ciudad feliz sería fantástica, sería las ciudades que hablamos de 15, que tengo 15 minutos una farmacia, 15 minutos un hospital, 15 minutos un colegio, pero que además puedo llegar realmente en esos 15 minutos. La ciudad ideal es que alguien sale de un aparcamiento y enseguida viene otro porque saben que ese parking se ha liberado. La ciudad ideal es donde no tengo que perder una hora para aparcar porque sé perfectamente dónde puedo aparcar en ese momento. La ciudad ideal es donde no hay atascos porque sé dónde hay una obra, sé dónde hay una fiesta, sé dónde hay un accidente. La ciudad ideal es aquella donde yo sé todo lo que está pasando pero mi seguridad no está en peligro. Esa es la ciudad ideal. El único problema de los espacios de datos es que hay veces que las entidades tienen miedo de compartir esos datos. Desde Gaia X lo que intentamos es decirle que es necesario compartir esos datos para conseguir esa ciudad ideal, pero es verdad que tienen que compartirse. Tienen que compartirse. Cuando digo compartirse no digo gratis. Puede que haya entidades que quieran vender esos datos. Es perfectamente posible. Se pueden vender, se pueden comprar, se pueden vender servicios, pero hay que hacerlo con confianza. Y lo que nosotros hacemos es intentar proporcionar esa confianza, esa identificación, esa acreditación para poder hacerlo de verdad con confianza. Pero compartamos.